Héctor Combina han causado sorpresa e inquietud, ante todo en la comunidad católica, pero también en la sociedad, especialmente aquí en la ciudad de San Francisco. Han despertado el legítimo interés informativo de los medios y forma parte de la dinámica de estas situaciones que tanto en la calle como en las redes circulan versiones, comentarios, suposiciones. Algunos expresan preocupación, otros una mirada más crítica y severa sobre la Iglesia y sus pastores. Esta vez, y teniendo en cuenta otras experiencias, vimos conveniente dar estos pasos de comunicación. Primero, obviamente hablamos con los sacerdotes, se les comunicó la decisión de la renuncia, pero inmediatamente informamos a los consejos de pastoral de las comunidades implicadas. Catedral y Santa Rita en el caso del padre Raúl, San José Obrero en el caso del padre Héctor. Casi en simultáneo informamos a los sacerdotes de la diócesis y dados estos pasos al resto de la comunidad y a los medios a través de un comunicado. Vimos también importante que ante los eventuales requerimientos periodísticos, Soledad, encargada de la oficina de prensa, fuera la que brindara la información disponible. Pasada la Semana Santa nos ha parecido importante ahora abrir este espacio para un contacto directo del obispo y el vicario general con ustedes. Valoramos mucho estos diálogos, sinceramente. Como saben, personalmente he asumido desde mi llegada a la diócesis el criterio de responder siempre a sus requerimientos, incluso si se trata de temas difíciles, en la medida de mis posibilidades. Los sacerdotes somos personas públicas, nuestras personas, palabras y conducta están expuestas a la opinión pública. Queremos vivir nuestro ministerio con verdad, sin temor a reconocer nuestros yerros y rectificar nuestra conducta cuando sea necesario. La principal autoridad que tenemos como pastores es moral, es espiritual. El tema que nos ocupa es delicado, genera mucho dolor en todos, en el obispo, en las comunidades, en los sacerdotes, en los laicos. No es cómodo de abordarlo, pero lo hacemos tratando de ser lo más transparente que podamos, resguardando también el derecho a la intimidad y a la buena fama de las personas involucradas. Existe siempre, mucho más hoy, el riesgo cierto de cruzar el límite de la difamación, es decir, el derecho a la verdad y a la información es también relativo y este límite tiene que ver con la dignidad de las personas. Quisiera hacer una aclaración muy importante. Los padres Raúl Martini y Héctor Combina no han dejado el sacerdocio, no han colgado los hábitos, como se dice coloquialmente. Ambos, por pedido del obispo, han renunciado a los oficios que la Iglesia les había encomendado. El padre Raúl era el vicario episcopal de la educación, párroco de la catedral, representante legal de los colegios del obispado. El padre Héctor, párroco de San José, capellán del hospital y asesor del movimiento de cursillos de cristiandad. En el caso del padre Combina, además de pedirle estas renuncias, el obispo le ha pedido no ejercer el ministerio de forma pública, al menos por un tiempo. Cuando el obispo le pide a un sacerdote que renuncie a los oficios encomendados, puede ser porque le va a encomendar otra tarea o porque ha habido una evaluación de su desempeño que ha constatado circunstancias que provocan esta decisión. Este último supuesto es lo que ha acontecido aquí. Obviamente, en ambos casos, de dicha evaluación he concluido que no estaban en condiciones de seguir con sus oficios de párroco. Por eso ambos sacerdotes, después de un diálogo franco conmigo y con comprensible dolor, han aceptado hacer un camino personal de revisión de vida que los ayude a superar las dificultades constatadas. Sobre la naturaleza de estas circunstancias y dificultades, que son distintas en ambas situaciones, no me voy a explayar. Tienen que ver con el ámbito privado, prevalece el respeto por las personas. Sabemos que hay muchos comentarios, pero no podemos hacernos eco de ellos. Así se lo hemos explicado también a los consejos de pastoral de las parroquias implicadas. En el caso particular del padre Héctor Combina, el obispo, después de escuchar el testimonio de algunos fieles, resolvió abrir una investigación más amplia. Se ha escuchado a muchas personas, arribando a la conclusión antes señalada de que no era conveniente que el padre siguiera como párroco, capellán del hospital y asesor del movimiento de cursillos. También a raíz de esa investigación he tomado la decisión de que al menos por un tiempo el padre no ejerza públicamente el ministerio sacerdotal. En estos días, algunas informaciones han dado cuenta de que existiría una denuncia ante la justicia del Estado, ¿no?, contra el padre Combina por un delito de instancia privada.
esta es una cuestión muy seria, muy delicada. De ser verosímil, el obispo tendría que abrir también una investigación canónica. He tomado conocimiento de esta presunta denuncia después de la investigación y el pedido de renuncia. Y fue una colega de ustedes que me llamó y me preguntó si el pedido de renuncia a Héctor obedecía a que estaba esta denuncia en tribunales. Digo, mira, es la primera noticia que tengo, y es así, no lo hemos sabido hasta ahora, y creo que en varios medios, o en algunos medios, se han hecho eco de que existiría esta denuncia. Pero el proceso nuestro ha sido independiente, porque no conocíamos que se hubiera dado esta denuncia. Tampoco sabemos si es realmente, si esa denuncia está o no. Ni estas renuncias ni los cambios a que han dado lugar estaban programados. Desde el obispado pensábamos que dentro de 2 años, cuando se cumpliera el periodo para el cual fueron nombrados varios párrocos, por ejemplo, Padre Combina, íbamos a hacer una serie de cambios pastorales. Ahora estamos obligados a revisar la atención pastoral no solo de las parroquias de la ciudad, sino de toda la diócesis. Seguramente algunas comunidades quedarán sin la presencia permanente de un pastor, como ocurre ahora con San José Obrero y Santa Rita. A todos, especialmente a las comunidades cristianas, pedimos paciencia y disposición para que todos, obispos, sacerdotes y consejos pastorales, podamos hacer juntos un discernimiento de los pasos a dar en adelante. Esto es muy doloroso para nosotros porque tenemos que pensar que en los próximos años algunas comunidades que hoy tienen sacerdote de manera permanente no lo van a tener más, y tenemos que imaginar cómo atender pastoralmente en lo que el sacerdote le ofrece a la comunidad, que es la Eucaristía dominical, los sacramentos, cómo atender estas comunidades. Por último, estamos celebrando la Pascua de Jesús. Como Iglesia, nuestra mirada está centrada en Él, también para vivir estas situaciones dolorosas, no previstas, pero que estamos afrontando como comunidad de discípulos de Jesús guiados por su Evangelio. Es decir, con verdad, justicia y transparencia, pero también con misericordia y respeto por las personas. Bueno, hasta aquí lo que yo quería leer. Quedó abierto a las preguntas que ustedes, con Gustavo también. Eran las cuestiones que no queríamos dejar pasar. Por eso lo organizamos de esa manera, porque eran conceptos que queríamos que quedaran claros más. Ustedes van a tener una copia, yo me eché algunos comentarios así más espontáneos, pero todos tienen copia para llevarse. Obispo, para la voz de San Justo, la consulta es, y tiene que ver con el comunicado, que no hay denuncias penales, pero lamentablemente los rumores corren mucho. Sí. ¿Qué es lo que usted puede decir al respecto? Que si vemos instancias de índole privada, ¿se puede firmar algo? ¿Usted tiene conocimiento de algo? O algo que pueda decir a la comunidad para dejarlo más claro, ¿no? Sí, de ahí yo diría 2 cosas. Primero, repetir que nosotros hemos sabido de que está el rumor de que hay una denuncia, pero no sabemos si realmente hay una denuncia o no en los tribunales. Tampoco tenemos nosotros potestad para averiguarlo, porque además de ser un delito de instancia privada, obviamente no nos corresponde. Pero vuelvo a repetir esto, si se confirmara, bueno, eso abriría un nuevo capítulo. Yo también, como obispo, estaría obligado, realmente obligado, a investigar canónicamente si esa denuncia es verosímil, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es que, bueno, como decía al inicio, es inevitable que hayan, lamentablemente, o sea, por una parte hay una reacción muy comprensible en estos días de Semana Santa, ¿no? Hemos estado hablando con mucha gente, en las confesiones, mucha gente de nuestras comunidades, obviamente, dolidas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio esto? Son inquietudes legítimas y que también nosotros las llevamos en el corazón. Pero además de eso están las palabras, las habladurías, los comentarios. Todos hemos leído los comentarios en Facebook, en las redes, que bueno, a veces cruzan un límite. Bueno, en eso nosotros no nos vamos a prestar. Queremos respetar la índole privada de estas situaciones y bueno, decir, bueno, no nos prendamos a estas habladurías que en algunos casos llegan realmente a la verdadera difamación e incluso en algún caso a la calumnia, porque la calumnia es inventar cosas para enrostrarle a la persona, ¿no? Comprendemos que hay como una situación en las redes
que en todo tema, no solo en temas eclesiásticos o de la iglesia o de los curas, en todos temas políticos, del espectáculo, artísticos, se cruza un límite y hay mucha violencia verbal. Pero bueno, lo soportamos bueno, no nos prendamos a esto, ¿no? El hecho de que se lo separe por un tiempo de la diócesis de San Francisco también un poco como que da a hablar y Claro. también provoque, ¿no?, que la gente comente este tipo de cosas. Sí, en realidad, como decía antes, ellos siguen siendo sacerdotes. En el caso del padre Raúl Martini, yo les he pedido la renuncia a sus oficios. El padre Raúl está como sacerdote ayudando en balnearia. El padre Héctor es un poco más restrictivo porque no se va de la diócesis, ha estado fuera estos días porque ha estado con un pariente suyo en Cruz del Eje, pero ya ha vuelto a San Francisco. El tiempo que sea necesario, hasta tanto podamos seguir con él, evaluando su situación personal, yo le he pedido que no ejerza públicamente el ministerio. Esto quiere decir que no puede celebrar misas públicas, no puede predicar, confesar, celebrar en su casa. Bueno, son situaciones difíciles y dolorosas para todos, obviamente para los sacerdotes, para el padre Héctor, pero creemos que son necesarias cuando lo amerita la situación para hacer un proceso personal de crecimiento. Los sacerdotes, como decíamos ahí también, somos personas públicas y figuras importantes para la comunidad cristiana y también para la sociedad. El hecho de que ustedes estén aquí señala que esto también es así. Por lo tanto, cuando un cura está pasando un mal momento o eventualmente está en una situación complicada como persona, eso repercute en toda la sociedad. Por eso es importante abrir estos procesos personales de decir, bueno, nos tomamos un tiempo para repensar nuestra vida, lo que estamos haciendo. Oye, disculpe que insista sobre el tema, pero sí, venimos a esta conferencia a tratar un poco de claridad, a una cuestión que se habla mucho. Cuando dice de una problemática de índole íntima, ¿se refiere a que los sacerdotes habrían tenido alguna relación sentimental con otra persona? Y en caso de ser así, ¿esto es un motivo dentro de la diócesis o de la Iglesia Católica para que sean apartados? Es decir, yo no quisiera, como decía, entrar a afirmar, a corroborar los rumores que se corren, pero cuando un sacerdote, está en una situación afectiva comprometida, es decir, rompiendo con el celibato. Cuando un sacerdote está bien, rompe con el celibato, falta con el celibato, esto es un motivo para que la Iglesia le llame fuertemente la atención y puede llegar a ser motivo para tomar decisiones más importantes. Incluso si, voy a poner sobre la mesa un tema que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los dos casos. Todos sabemos la crisis de los abusos sexuales de menores y personas vulnerables. En ese caso concreto, la Iglesia es extremadamente severa, porque no es solamente una falla en el celibato, es un delito. Entonces, en ese caso tiene que entrar la justicia del Estado, y también la Iglesia tiene que hacer su parte, porque debe apartar al sacerdote del ejercicio del ministerio. Pero cuando, el compromiso del celibato es un compromiso importante y complejo y difícil de vivir y delicado. Por eso lo primero que hacemos es tratar de ayudar al sacerdote, pero en casos extremos, bueno, se pueden tomar decisiones también más severas. Esto también lo quería aclarar, me parece que eso nos ha faltado decirlo, pero esto es muy importante. Cualquier decisión así onerosa, severa que toma el obispo, lo tiene que hacer en primer lugar pensando en el bien de la comunidad cristiana, en el bien de la gente. Y en ese contexto también pensar en el bien de la persona, del cura, ¿no? Pero no subordinar el bien del cura, el bien de la comunidad al bien del sacerdote. Porque eso sería un corporativismo que no tiene sentido, que le ha hecho mucho daño a la Iglesia. Por eso, muchas personas están dolidas, y es verdad, empezando por el que habla, también por los sacerdotes involucrados. Pero a veces separar del oficio un sacerdote es una medida necesaria que tiene un fuerte sentido medicinal, ayudar a la persona a rectificarse. Acompañando lo que decía el colega, también habría situaciones de índole económica, venta de inmuebles. Sí. ¿Eso también tiene que ver con estas situaciones que estamos hablando? Nosotros nos hemos enterado últimamente de esto. También, como decía antes, que alguna colega de ustedes nos advirtió que estaría esta denuncia
en tribunales. También he leído en algunos medios que estaría esta situación, pero no ha tenido un rol en nuestra investigación y en la decisión. Hemos evaluado el desempeño de ambos sacerdotes, en este caso el padre Combina, en su parroquia. Bueno, hemos visto que este desempeño ha sido insatisfactorio en varios puntos. Esto no es un juicio moral sobre la persona, es un juicio sobre los hechos, y eso me ha llevado a mí a tomar esta decisión. ¿La arquidiócesis se ha pronunciado al respecto de la situación de que consiguió nadie por ese cargo? No, porque en principio no le corresponde, no, digamos, la relación de la diócesis de San Francisco con la arquidiócesis. San Francisco es lo que se llama una diócesis sufragánea, y en algunos casos muy puntuales se puede recurrir al arzobispo. Por ejemplo, nada que ver con esto, sí, cuando hay procesos de nulidad matrimonial, el arzobispo puede tener alguna incumbencia. Otro caso penal, cuando por ejemplo hay una sospecha de que el obispo diocesano no ha cumplido con su oficio por alguna razón, se puede recurrir al arzobispo para que intervenga, pero no en este caso no. Sí, disculpe, en este caso, sacando la parte civil o comercial del padre Héctor, respecto al padre Raúl y el padre Héctor, en las instancias que fueron, bueno, por el momento apartados, por llamarlo de alguna forma, ¿tienen que ver, los motivos son similares los dos o no? No, son situaciones distintas, digamos, lamentablemente coincidieron en el tiempo, y esto es lo que ha causado mucha inquietud, en poca distancia de tiempo uno de otro, pero bueno, la dinámica de los hechos mismos nos llevó a que tuviéramos que hacerlo así para no prolongar una situación que hubiera sido más complicada. Veniendo de la Semana Santa, como usted dice, y habrán recibido, bueno, el dolor de todos los fieles, respecto del tema, seguramente la Iglesia va a hacer, o estiman hacer algún retiro, alguna preparación entre ustedes como para discernir toda esta situación que estamos viviendo fundamentalmente en nuestra diócesis. Sí, digamos, no hay una instancia prevista concreta en lo inmediato, pero esta situación nos ha llevado a conversar, como les decía antes, entre nosotros los sacerdotes, con las comunidades. Hemos querido, como ya hicimos las veces anteriores, con los casos anteriores, que los primeros en recibir la noticia sean los consejos de pastoral de las parroquias, y con ellos tenemos que emprender ahora un camino, como decíamos recién, para pensar más a fondo cómo vamos a atender pastoralmente la diócesis. Pero eso no es solamente una cuestión técnica de programación y de evaluación, cuántos recursos tenemos, cuántos nos faltan. Lo tenemos que hacer como iglesia, es decir, esto es una invitación a hacernos cargo más en profundidad, con un espíritu de conversión y de realmente sentirnos como iglesia que todos somos responsables de la misión evangelizadora. Un punto que ha salido con mucha fuerza en este tiempo, nosotros estuvimos reunidos con los sacerdotes en la semana previa a la Semana Santa, 3 días, conversando sobre muchos temas. Ya era pública la renuncia del padre Raúl, y eso motivó un diálogo entre nosotros muy fuerte y muy fecundo, muy fraterno. Es que no podemos seguir viviendo una vida eclesial donde el cura, todo esté centrado en torno al cura. Eso es lo que el Papa llama el clericalismo, ¿no? Donde todo pasa por el cura parece ser cura, el obispo, ¿no? El que monopoliza la misión de la iglesia. En este sentido nos sentimos urgidos a que todos nos hagamos, todos los bautizados, y de manera particular los laicos, los que llamamos agentes de pastoral, los que son responsables de la vida comunitaria, realmente nos hagamos más cargo de la situación que nos toca vivir, ¿no? También en los aspectos gozosos y lindos de evangelización, pero también en los aspectos más onerosos o difíciles, ¿no? Obispo, lo saco de su lugar jerárquico y lo pongo en su lugar de hombre de fe, haciendo un análisis personal. ¿Cree que la Iglesia Católica está en crisis en San Francisco con estos hechos que ocurrieron? Si la palabra crisis indica no solamente algo negativo que nos sumerge, porque puede ser así, puede ser vivida así, en la parálisis o en rumiar nuestras propias dificultades, como se dice, lamerse las propias heridas,
No, creo que sí es una situación difícil, sí es una situación que nos plantea muchos interrogantes y siembra de interrogantes de incertidumbre hacia adelante. Yo lo he mencionado un poquito recién, ¿no? Hay una real disminución de fuerzas desde hace al menos 10 años en nuestra diócesis, ¿no? Muchos sacerdotes que han dejado el ministerio, las comunidades como de algún modo se achican. Pero también ese proceso las comunidades lo viven como esto último que estaba diciendo, como un momento para decir, bueno, los curas son todo o tenemos que entre todos ponernos al hombro de la iglesia. Eso yo lo puedo decir como hombre de fe y también como obispo, recorriendo todas las comunidades de la diócesis, que eso está ocurriendo. Esta crisis nos está ayudando para eso y nosotros, yo como pastor, lo hemos hablado con el padre Gustavo muchas veces, lo hemos hablado también con el resto de los sacerdotes, queremos vivirlo así, como un momento un momento de crisis, ¿verdad? Es verdad que hay una crisis, pero también para crecer como iglesia, ¿no? Si uno pone sobre la mesa lo que hemos hablado muchas veces con algunos de ustedes, la crisis vocacional. Si no tenemos solamente 2 seminaristas que podrían ser sacerdotes. Bueno, eso nos llevó a decir, pero ¿por qué la diócesis no ha abierto todavía el camino al diaconado permanente? Y hoy tenemos alrededor de 15 hombres casados que están iniciando la preparación para, dentro de 4 años, si puede ser un poquito antes mejor, 4 o 5 años, recibir la ordenación como diácono permanente. Yo creo fervientemente, porque lo he visto en otras diócesis, si la diócesis incorpora la figura del diácono permanente a su vida pastoral, un hombre casado, con mujer, con hijos, con trabajo civil, eso le da un rostro distinto, dinámico a la comunidad cristiana, que creo que nos va a hacer mucho bien. Perdón, sí, la consulta, ¿quién impulsa la investigación? El obispado. El obispado. El obispado, sí. Digamos, la iglesia tiene sus recursos para cuando hay una situación, cuando nos llega una información o una noticia de que algún sacerdote, hay quejas contra un sacerdote, el obispo puede, y en este caso yo lo he querido hacer así, porque es también mi responsabilidad, es decir, recoger esos testimonios y ver si, bueno, qué de verosimilar, investigar, escuchar a otras personas, y es lo que hemos hecho, ¿no? Repito por este principio que decía antes, y yo lo siento personalmente con mucha fuerza, mi responsabilidad, sí, es cuidar a los sacerdotes y ayudarlos a vivir bien el sacerdocio, pero la responsabilidad primera que tiene el obispo son las comunidades cristianas, velar por la fe de la comunidad cristiana, y en ese contexto ayudar a los sacerdotes. También se han tenido situaciones difíciles, se han tenido crisis, o se han dado algunos malos pasos a convertirse para ser mejores pastores del pueblo de Dios. Al respecto que comentaba el colega, la investigación está iniciada, en ambos casos, ¿ya han hablado con testigos involucrados o solamente con los padres? No, la investigación son situaciones distintas a la de Raúl y la de Héctor. La investigación más completa la hemos hecho en el caso del padre Combina, y hemos escuchado la voz de muchas personas que lo conocen, que lo aprecian y que, bueno, nos han ayudado a discernir, a pulir este discernimiento para dar este paso que es doloroso, como decía, de pedirle la renuncia, pero en aras al bien de la comunidad y ayudarlo a él, ¿no? Disculpe que insista, sí. Pero la verdad que a mí no termina de estar claro cuáles son los motivos, y vinimos, o al menos yo creo que los feligreses lo primero que le han preguntado cuáles son los motivos de la renuncia, pedir renuncia para Héctor Combina y para el padre Raúl Martín. Sí, Digo, los muchas veces habla de esto de sí. comunicar, de que la iglesia no abierta, y usted siempre se jactó de esto, ¿no? De siempre hablar ante cualquier inquietud, dar respuesta, y Sí. es cierto, nosotros damos fe de ello, pero... en Los este caso, motivos últimos no se entiende. no los puedo decir, lo vuelvo a decir porque tienen que ver con la índole privada de la situación. Yo estaría éticamente faltando a mi rol y faltándole el respeto a ellos si yo expusiera las circunstancias obviamente negativas que nos han llevado a tomar esta decisión. A los fieles que nos han preguntado, porque muchos fieles nos han preguntado qué Para pasó. cerrar el tema, porque si no, ocurre esto, lo que está pasando, que se tejen conjeturas, historias. Es que eso hipótesis es inevitable, lamentablemente es inevitable, como yo decía. Mientras no se den motivos. Sí. Y sí, lo que pasa es que muchas veces no se pueden dar los motivos. En algunos casos sí, cuando, por ejemplo, si hay una situación delictiva, como
como estando en la situación de los abusos sexuales de menores, ahí no hay vuelta que darle, la Iglesia tiene que ser muy clara. Pero cuando hay situaciones personales, tanto que involucran al sacerdote como a la comunidad cristiana, ahí hay un límite que no se puede cruzar. Y lamentablemente vivimos una sociedad que, incluso si yo tuviera hecho una radiografía perfecta de toda la situación, los comentarios hubieran sido iguales. De parte nuestra, tenemos que soportarlos con paciencia, explicamos hasta donde podemos. Cuando los fieles nos han preguntado, les hemos dicho más o menos lo mismo que estoy diciendo ahora, y la inmensa mayoría, si no todos, nos ha dicho comprendemos, rezamos y bueno, seguimos adelante, ¿no? Pero los motivos últimos no los puedo decir, porque, repito, sería una falta ética grave de mi parte hacerlo público. Eso es así. Si me permite, y si me equivoco en las palabras, corríjame, ¿se pueden decir que fueron dos hechos graves lo que cometieron los padres, tanto Raúl como Héctor, para determinar esta situación? Hay situaciones graves, son distintas las dos. Sí. Obviamente, para pedir la renuncia a un sacerdote hay hechos que son considerados graves y lo hemos conversado con ellos. Repito, son distintos. Estamos hablando... Son distintos, son graves son situaciones graves que hemos hablado y que de parte de ellos, con mucho dolor, ha habido una escucha atenta a lo que el obispo les ha dicho, un hacerse cargo y bueno, y por eso aceptar el camino que les hemos presentado. Yo en algún momento le hice esa pregunta y usted amablemente me había dado la respuesta, lo que consideraba, viendo que ya hubo otros episodios con otros padres de San Francisco y lo que se menciona también en uno de los casos aquí, que piensan trocharme esto, lo piensan rever, la cuestión del celibato para los sacerdotes. Sí, el tema del celibato está siempre puesto sobre la mesa y en este último tiempo, por muchas razones, vuelve a estar en fuerte discusión. Yo creo que hay que estar abiertos a una discusión lo más amplia posible, que creo que tiene que ir como por dos carriles. Por un lado, la Iglesia va a seguir ordenando hombres célibes para el sacerdocio. Por lo tanto, hay que preguntarse y preocuparse mucho en la madurez humana con que un célibe llega, con que un joven, por ejemplo, que siente la vocación al sacerdocio, llega a la ordenación y vive el celibato. Pero no solo el joven que se prepara para ser cura, sino que el célibe tiene que ser acompañado a lo largo de toda la vida, porque hay problemáticas que se dan a los 20 años y otras que se dan a los 55 años. Entonces, el compromiso de la vida célibe, que es el mundo afectivo, no solamente el impulso de la sexualidad, que se puede vivir mal, se puede vivir de manera descontrolada, puede dar lugar a una doble vida y eso es terrible. En esos casos la Iglesia tiene que ser muy sincera con los sacerdotes y bueno, si el sacerdote no es idóneo para vivir el celibato, es mejor que tome otro camino. El otro caso de este diálogo sobre el celibato, y creo que la Iglesia lo ha planteado, o algunas voces en la Iglesia de manera creciente lo van planteando, creo que es posible pensar hacia adelante en la ordenación de hombres casados, ¿no? En muchos lugares esta pregunta o esta inquietud está creciendo con fuerza. Recién puse el ejemplo de los candidatos al diaconado permanente. Son hombres relativamente maduros, cuarentones, con ya experiencia de matrimonio, de educar a los hijos, que un día asumirán un compromiso pastoral como diáconos. Bueno, es posible pensar hacia adelante que también se pueda dar la ordenación de sacerdotes en esas circunstancias. Como he dicho otras veces, el sacerdocio célibe yo creo que no va a desaparecer en la Iglesia, porque el cura célibe es el que está completamente dedicado al anuncio del Evangelio. En cambio, el sacerdote casado tiene que compartir ese anuncio del Evangelio, el acompañar a la comunidad con las obligaciones propias del matrimonio. Pero el diálogo sobre el celibato, que tiene muchas aristas, yo he mencionado estas dos que me parecen principales, en la Iglesia es cada vez más claro, más fuerte, y es posible que de acá a un tiempo, no creo que en breve, pero
podamos ver cambios también. Mi última pregunta, por lo menos, luego de que todo esto se resuelva, esta gesta investigativa y todo lo que está llevando adelante, finalmente la gente va a poder saber la verdad, podremos escuchar el trasfondo de todo esto. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, es decir, acá están implicadas las situaciones personales de los sacerdotes que tocan un mundo de intimidad y de privacidad que yo me siento en el deber de respetar, ¿no? Me parece que a lo que tenemos que aspirar es que ayudar a los sacerdotes, en este caso estos dos sacerdotes, a que hagan un proceso de revisión personal y logren recuperar la vida sacerdotal con fuerza, aunque, digamos, con discreción, como ocurre en muchos campos de la vida, no solo en los sacerdotes, tengamos que ser muy discretos y respetuosos de la intimidad personal. Me parece que esto es un valor a custodiarle, para la Iglesia es muy importante. A veces dice que la Iglesia oculta, es verdad que en muchos casos la Iglesia... No sé que son nombres públicos, entonces ahí entra el... Claro, pero lo que pasa es que para el hombre... público, ¿no? Sí, exactamente, Ese es eso es lo que yo iba a decir, ¿no? Pero como hombres públicos también seguimos teniendo una dimensión de intimidad personal que tiene que ser respetada, porque hace a la calidad de nuestra convivencia entre todos. Bien. Exacto. Bien. Gracias.